No me dedicaré aquí a una descripción general de mi personalidad, ya que no tiene relación con el asunto que se presentará, sino que intentaré describirme al lector solo en términos de mi relación con la religión. Habiendo crecido en una familia cristiana ortodoxa y bastante devota, y posteriormente habiendo estudiado en un tipo de institución donde la falta de fe no se respetaba como un signo de genio estudiantil, no llegué a ser un vehemente y descarado incrédulo, como lo era la mayoría de los jóvenes en mi época. En esencia, resulté ser algo muy indefinido. No era ateo. Y de ninguna manera podía considerarme un hombre religioso en algún grado. Y dado que ambos estados mentales no fueron el resultado de mis convicciones, sino que surgieron, por así decirlo, al ser pasivamente superpuestos sobre mí por fuerzas ambientales definidas, le pediré al lector que encuentre una clasificación apropiada para mi personalidad con respecto a esta situación. Oficialmente llevaba el nombre de cristiano, pero indudablemente nunca pensé si realmente tenía derecho a tal nombre. Nunca tuve la más mínima inclinación a comprobar qué exige de mí el llamamiento de cristiano y si satisfago esas exigencias. Siempre dije que creía en Dios, pero si me preguntaran cómo creo, cómo enseña a creer la Iglesia ortodoxa a la que pertenecía, sin duda me habría encontrado en un aprieto. Si me preguntaran con más detalle, sí creo. Por ejemplo, en nuestra salvación a través de la encarnación y el sufrimiento del Hijo de Dios. En su segunda venida como juez, ¿cuál es mi relación con la Iglesia? Si creo en la necesidad de su fundación, en su santidad y salvación para nosotros a través de sus sacramentos, etc., solo puedo imaginar qué absurdos habría dado como respuestas. Aquí hay un ejemplo. Una vez mi abuela, que siempre observaba estrictamente los ayunos, me reprendió por no observarlos. Todavía eres fuerte y saludable, tienes buen apetito, por lo tanto, eres capaz de arreglártelas muy bien con la comida de Cuaresma. ¿Cómo es que no se observan esas leyes de la Iglesia que ni siquiera nos resultan difíciles? Pero abuela, esta es una ley completamente irrazonable, objeté. Porque tú comes, por así decirlo, mecánicamente, por hábito, y nadie con inteligencia se va a someter a tal costumbre. ¿Por qué irrazonable? Bueno, ¿le importa a Dios lo que como, jamón o pescado ahumado? No es cierto en este caso. ¿Qué ejemplo tenemos aquí en la profundidad de la comprensión de la esencia del ayuno por un hombre educado? ¿Cómo es que hablas de esa manera? Continuó mi abuela. ¿Se puede decir, una ley irrazonable, cuando el mismo Señor ayunó? Me sorprendió tal respuesta, y solo con la ayuda de mi abuela pude recordar la narración evangélica de esta condición. Pero el hecho de que lo olvidé por completo, como ven, de ninguna manera me impidió lanzarme a la oposición, que adquirió un carácter bastante arrogante. Y no crean, lectores, que yo era más tonto o voluble que los demás jóvenes de mi círculo. Aquí hay otro ejemplo. A uno de mis colegas, considerado culto y serio, le preguntaron, ¿creía en Cristo como Dios hombre? Respondió afirmativamente, pero inmediatamente después, una conversación posterior reveló que negaba la resurrección de Cristo. Permítame, ¿por qué dice algo tan extraño?, objetó una anciana. Según su creencia, ¿qué sucedió después para Cristo? Si cree en Él como Dios, ¿cómo es que simultáneamente admite que murió por completo, es decir, que terminó por completo su ser? Esperamos algún tipo de respuesta evasiva de nuestro inteligente, algún tipo de sutilezas en la concepción de la muerte o una nueva explicación de la cuestión en discusión. No, simplemente respondió. Oh. No me di cuenta de esto. Dije lo que sentía. Un estado exactamente idéntico de incompatibilidad de ideas entre sí se asentó en mí y, debido a mi descuido, tejió un nido seguro en mi mente. Parecía creer en Dios como se debe, es decir, lo entendía como un ser personal, todopoderoso, eterno, reconocía al hombre como su creación, pero no creía en la vida después de la muerte. Una buena ilustración de la volubilidad de nuestras relaciones tanto con la religión como con nuestro propio estado espiritual se ve en lo siguiente: no conocía esta grave falta de fe en mí mismo hasta que, similar a mi colega mencionado anteriormente, cierta circunstancia la sacó a la luz. El destino me unió en amistad con un hombre serio y muy bien educado. Junto con esto, era extremadamente comprensivo y solitario, y me gustaba visitarlo de vez en cuando. Una vez, después de hacerle una visita, lo encontré leyendo el catecismo. ¿Qué es esto, Rocco Alexandrovich? Así se llamaba mi amigo,
¿te estás preparando para convertirte en pedagogo? Pregunté asombrado, señalando el libro. Mi querido amigo, ¿qué significa pedagogo? Sería estupendo si pudiera convertirme en un estudiante aceptable. Está muy lejos de mi enseñar a otros. Tengo que prepararme para el examen. Mira mis canas, ves, aumentan cada día, y antes de que te des cuenta, te llaman a rendir cuentas de todo, dijo con su habitual sonrisa bondadosa. No tomé sus palabras literalmente, pensando que, como era un hombre que siempre leía mucho, simplemente sentía la necesidad de alguna corrección en la catequesis. Él, evidentemente deseando explicar la lectura que me era extraña, dijo. Uno lee mucho de todo tipo de basura contemporánea. Bueno, aquí me estoy controlando para no desviarme del camino correcto. Porque, ya sabes, el examen que nos espera es severo incluso en esto, que no se dará ningún nuevo examen. ¿Pero realmente crees esto? ¿Realmente, cómo puede uno no creerlo? ¿Qué será de mí? Averiguémoslo. ¿De verdad crees que 1, 2, 3 y me convierto en polvo? Y si no me convierto en polvo, entonces no puede haber duda de que seré llamado a responder. No soy espuma, tengo voluntad y mente, viví conscientemente y pequé. No sé, Prokop Alexandrovich, cómo y de qué podría haber surgido nuestra creencia en la vida después de la muerte. Es natural pensar que un hombre muere, y, bueno, aquí termina todo. Lo ves quieto y sin respirar, todo esto se descompone, ¿qué ideas de algún tipo de vida puede haber aquí en este estado? Dije, expresando también exactamente lo que sentía, en el orden en que estas ideas debieron haber surgido previamente y formado mi comprensión. Permíteme, ¿y qué piensas que debería hacer con Lázaro de Betania? Ya sabes, esto es realmente un hecho, y él también era un hombre, moldeado de la misma arcilla que yo. Miré a mi interlocutor con franca sorpresa. ¿Es posible que este hombre culto crea cosas tan increíbles? Y Prokop Alexandrovich, a su vez, me miró fijamente durante aproximadamente un minuto y luego, bajando la voz, dijo. ¿O eres un incrédulo? No, ¿por qué dices eso? Creo en Dios, respondí. ¿Y en la enseñanza divinamente revelada no crees? Pero entonces, hoy en día Dios se entiende de diferentes maneras. Y prácticamente cada individuo comienza a rehacer la enseñanza divinamente revelada para satisfacer sus necesidades personales, se establecen clasificaciones aquí, en esto, entonces, debes creer, pero en esto puedes creer o no, y en eso no tienes que creer en absoluto. Como si hubiera varias verdades, y no solo una. Y no entienden que al hacerlo ya creen en los productos de su propia mente e imaginación, y si esto es así, entonces, por supuesto, no hay lugar aquí para la creencia en Dios. Pero uno no puede creerlo todo. A veces uno se encuentra con cosas muy extrañas. Es decir, ¿no se entiende correctamente? Haz que te entiendan. Si no lo logras, entonces debes admitir que la falla está en ti mismo y debes ceder en este punto. Comienza a razonar como un hombre común y corriente sobre la cuadratura de un círculo o sobre alguna otra sabiduría de las matemáticas superiores y verás que él tampoco entiende nada de esto, pero de esto no se deduce que uno tenga que negar el estudio de las matemáticas en sí. Por supuesto, es más fácil renunciar, pero esto no siempre es apropiado. Piensa cuidadosamente en lo que has dicho, en esencia, un absurdo, dices que crees en Dios, pero que no hay vida después de la muerte. Pero Dios no es un Dios de los muertos, sino de los vivos. De lo contrario, ¿qué clase de Dios es este? El mismo Cristo habló de la vida después de la muerte, ¿de verdad crees que dijo mentiras? Ni siquiera sus enemigos más acérrimos pudieron probar esto. ¿Y por qué entonces vino y sufrió, si todo nuestro futuro se reduce a convertirse en polvo? No, eso no está bien. Debes, por todos los medios, dijo de repente con intensidad, corregirlo. Debes entender lo importante que es esto. Tal fe debería arrojar una luz completamente nueva en tu vida, darle un propósito diferente, dar una dirección completamente nueva a todo tu trabajo. Esta será una revolución moral completa para ti. En esta fe asumimos una carga, pero al mismo tiempo tenemos una fuente de consuelo y apoyo para luchar contra las desgracias de la vida que son inseparables para todos. Comprendí toda la lógica de las palabras de Prokop Alexandrovich. Pero
Por supuesto. Una conversación de pocos minutos no podía implantar en mí una creencia en aquello en lo que estaba acostumbrado a no creer. Y mi conversación con él esencialmente solo sirvió para manifestar mi opinión sobre una cierta cuestión importante, una opinión que hasta entonces yo mismo no conocía bien porque no tenía ocasión de expresarla, y menos aún de pensarla detenidamente. Mi incredulidad evidentemente preocupaba seriamente a Prokhor Alexandrovich. Varias veces durante la noche volvió sobre este tema, y cuando me preparaba para irme, rápidamente seleccionó varios libros de su gran biblioteca y, dándomelos, dijo: léelos, léelos sin falta, porque no se puede dejar así como está en su estado actual. Estoy seguro de que pronto comprenderás racionalmente y te convencerás de la completa falta de fundamento de tu incredulidad. Pero es necesario transmitir esta convicción de la mente al corazón, es necesario que el corazón comprenda, de lo contrario, en una hora o un día se evaporará y se olvidará, porque la mente es un colador a través del cual solo pasan diferentes pensamientos, y el almacén para ellos no está allí. Leí los libros. Ahora no recuerdo si los leí todos, pero resultó que el hábito era más fuerte que la razón. Reconocí que todo lo escrito en estos libros era muy convincente, sin embargo, debido a la escasez de mi comprensión en asuntos religiosos, no pude plantear la más mínima objeción seria a los argumentos que contenían, pero la fe, sin embargo, no apareció en mí. Reconocí que esto no era lógico, creía que todo lo escrito en los libros era verdad, pero no había sentimiento de fe en mí y la muerte seguía en mi entendimiento como el final absoluto de la existencia humana, después del cual solo seguía la descomposición. Desafortunadamente, sucedió que poco después de la conversación mencionada con Prokhor Alexandrovich, tuve que dejar la ciudad en la que vivía, y no volvimos a vernos. No sé. Quizás como hombre inteligente y poseedor del encanto de un hombre intensamente convencido, habría logrado al menos en cierta medida profundizar mis puntos de vista y mis relaciones con la vida y las cosas en general. Y a través de esto también introducir ciertos cambios en mi comprensión de la muerte. Pero dejado a mi suerte y por naturaleza no siendo un joven particularmente serio. De ninguna manera estaba interesado en tales preguntas desviadas, y debido a mi falta de reflexión, poco después ni siquiera dediqué un ápice de pensamiento a las palabras de Prokhor Alexandrovich, que trataban sobre la gravedad de la insuficiencia en mi fe y la necesidad de deshacerme de ella. Y después de esto, los cambios de residencia, los encuentros con gente nueva no solo desvanecieron esta pregunta de mi memoria, sino también la conversación con Prokhor Alexandrovich, e incluso su imagen mental y mi breve conocimiento de él. Pasaron muchos años. Para mi disgusto, debo admitir que moralmente cambié muy poco en el transcurso de estos años. Aunque ya era un hombre en la mitad de mi vida, es decir, era un hombre de mediana edad, ni en mi relación con la vida misma ni conmigo mismo hubo una ganancia de seriedad. No entendí el significado de la vida. Una especie de asombroso conocimiento de mí mismo siguió siendo para mí la misma invención quimérica. Como el razonamiento de un metafísico asterisco en una conocida fábula del mismo nombre, y viví, guiado por los mismos intereses toscos y vacíos, por esa misma concepción falsa y mezquina del propósito de la vida por la que vivía la mayoría de las personas seculares de mi clase y educación. Mi relación con la religión también había permanecido sin cambios, es decir, como antes, no era ni ateo ni en ningún grado un hombre religioso conscientemente comprensivo. Como antes, por costumbre, de vez en cuando iba a la iglesia, iba a confesión por costumbre una vez al año, me persignaba por costumbre, cuando era apropiado hacerlo, y esto era todo en religión para mí. No estaba interesado en ninguna pregunta relacionada con la religión e incluso no entendía que había algo interesante allí, además, por supuesto, de las concepciones más elementales. No sabía nada aquí, y me parecía que sabía y entendía todo, y que todo era tan simple y sin engaño, que aquí un hombre educado no tenía nada que cargar en su mente. Una ingenuidad que alcanza proporciones risibles, pero, desafortunadamente, muy característica de las personas educadas de nuestro tiempo. Es bastante obvio que, con la manifestación de estos hechos, no puede haber posibilidad alguna de progreso en mi sentimiento religioso, ni de ampliación del alcance de mis concepciones en este ámbito. Sucedió en este periodo de mi vida que mi trabajo me llevó acá, y allí enfermé gravemente. Como no tenía ni parientes ni siquiera un sirviente en K, tuve que ir a un hospital. Los médicos lo diagnosticaron como neumonía.
Al principio me sentía tan bien que ni una sola vez pensé que no era necesario estar hospitalizado por una cosa tan insignificante. Pero a medida que la enfermedad se desarrolló y la temperatura comenzó a subir rápidamente, comprendí que con una tontería así no sería nada inteligente estar solo en cama en una habitación de algún hotel. Las largas noches de invierno en un hospital me molestaban especialmente. La fiebre no me permitía dormir en absoluto. A veces incluso era imposible acostarme. Y sentarse en la cama era incómodo y agotador. No tenía ganas o no podía levantarme y caminar por la sala, y así uno seguía dando vueltas en la cama, se acostaba, se sentaba, bajaba las piernas y las volvía a levantar a la cama, y todo el tiempo seguía escuchando atentamente cuando empezaran a sonar las campanas. Esperaba y parecía que a propósito solo sonaban 2 o 3 veces, lo que significaba una eternidad esperar hasta el amanecer. Y qué deprimente es para un enfermo el efecto de este sueño común de muchas personas, junto con la quietud de la noche. Uno literalmente se siente en un cementerio en compañía de muertos. En la medida en que mi enfermedad se acercaba a una crisis, en la misma medida empeoraba y me sentía peor. A veces tenía convulsiones tales que las condiciones desagradables ordinarias se volvían imperceptibles y no notaba el efecto agotador de las noches interminables. Pero realmente no sé a qué atribuir esto, es porque siempre fui y me consideré un hombre muy fuerte y sano, o fue porque hasta ese momento nunca había estado gravemente enfermo, y esos tristes pensamientos que a veces provocan las enfermedades graves eran ajenos a mi mente. Sin embargo, no importa cuán mal me sintiera a veces, no importa cuán abruptamente sobrevinieran las convulsiones de mi enfermedad, ni una sola vez la idea de la muerte entró en mi mente. Esperaba con confianza que hoy o mañana se produciría un cambio para mejor, y cada vez que me quitaban el termómetro de debajo del brazo preguntaba impacientemente cuál era mi temperatura. Pero al llegar a cierto nivel, literalmente se congeló en ese punto, y a mis preguntas constantemente oía la respuesta, 49 décimas, 41, 48 décimas. ¡Ay, qué proceso tan prolongado es este! Decía con decepción, y luego le preguntaba al médico si se esperaba que mi recuperación continuara al mismo ritmo de tortuga. Viendo mi impaciencia, el médico me calmó y dijo que a mi edad y con mi salud no había nada que temer, que la recuperación no se prolongaría, que en circunstancias tan favorables después de cada enfermedad uno puede recuperarse en cuestión de casi unos pocos días. Creí esto de todo corazón y fortalecí mi paciencia con el pensamiento de que solo quedaba esperar de alguna manera la crisis, y luego todo se volvería inmediatamente completamente normal. Una noche me sentí especialmente mal, me revolví por la fiebre y la respiración me resultaba extremadamente difícil, pero hacia la mañana de repente se me hizo mucho más fácil, hasta el punto de que incluso pude dormirme. Al despertar, mi primer pensamiento al recordar el sufrimiento de la noche fue, bueno, esto debe haber sido, la crisis ha pasado. Y finalmente ahora se acabará esta respiración entrecortada y esta fiebre insoportable. Y al ver a un asistente médico muy joven entrar en una sala vecina, lo llamé y le pedí que me tomara la temperatura. Bueno, señor, ahora las cosas han mejorado, dijo alegremente, quitando el termómetro a la hora señalada. Su temperatura es normal. ¿De verdad? Pregunté alegremente. Mírelo usted mismo, 37 1/10. Y parece que su tos no le ha molestado tanto. Solo entonces me di cuenta de que desde la medianoche en realidad no había tosido hasta la mañana y que, aunque me revolví y bebí unos sorbos de té caliente, tampoco tosí como resultado de esto. A las 9 llegó el médico. Le dije que me había sentido mal por la noche y supuse que evidentemente esa debía haber sido la crisis, y que ahora no me sentía mal e incluso antes de la mañana había podido dormir durante unas horas. Bueno, eso ciertamente está bien, dijo, y se acercó a la mesa y examinó algún tipo de tablas o notas que estaban allí. ¿Quiere tomarle la temperatura?, le preguntó el asistente del médico. Su temperatura es normal. ¿Qué quiere decir con normal?, le preguntó, levantando rápidamente la cabeza de la mesa y mirando al asistente con perplejidad. Eso es exactamente lo que dije, acabo de tomársela. El médico volvió a tomar la temperatura y esta vez incluso miró él mismo para ver si la temperatura se había tomado correctamente. Pero esta vez la temperatura ni siquiera llegó a los 37, resultó ser 2 décimas por debajo de los 37.
El médico sacó su propio termómetro del bolsillo lateral de su chaqueta, lo agitó, lo comprobó y, evidentemente seguro de su exactitud, volvió a tomarme la temperatura. La segunda mostró lo mismo que la primera. Para mi sorpresa, el médico no mostró ningún signo de felicidad con respecto a mi condición. Sin hacer, bueno, por cortesía, ni siquiera la más mínima expresión de satisfacción en su semblante, y, después de darse la vuelta de una manera algo inquieta, salió de la sala. Después de un minuto más o menos oí sonar un teléfono en la habitación. Pronto apareció el médico jefe. Ambos me escucharon y me examinaron, y prácticamente me cubrieron toda la espalda con sanguijuelas. Después de esto, después de recetarme un medicamento, no dieron mi receta con las demás, sino que enviaron a un asistente por separado para que la llenara antes que las demás. Escuche, ¿qué se le ha ocurrido ahora que no me siento nada mal, quemarme con sanguijuelas? Le pregunté al médico jefe. Me pareció que mi pregunta confundió o desanimó al médico, y respondió impacientemente. Oh, Dios mío. ¿Por qué no se puede abandonar así al libre curso de la enfermedad porque se siente algo mejor? Tenemos que sacarle toda esa porquería que se ha acumulado en usted durante este tiempo. 3 horas más tarde, el médico más joven volvió a verme, examinó cómo se colocaban las sanguijuelas, preguntó cuántas cucharadas de medicina había tomado. Dije, 3. ¿Ha tosido? No, respondí. ¿Ni una sola vez? Ni una sola vez. Por favor, dígame, me dirigí al médico asistente que estaba continuamente presente en mi sala, ¿qué tipo de cosas repugnantes se mezclan en esta medicina? Me hace vomitar. Hay varios expectorantes aquí, también un poco de ipeca, explicó. En este caso actué exactamente como actúan a menudo los negadores contemporáneos de la religión. Es decir, sin entender exactamente nada de lo que estaba sucediendo, mentalmente juzgué y reprendí el procedimiento del médico en mi falta de comprensión, me dan expectorantes cuando no tengo nada que expectorar. Mientras tanto, 1 hora y media o 2 después de la última visita de los médicos, los 3 volvieron a aparecer en mi sala, 2 de los nuestros y un tercero, con un aire de importancia e imponente, que no pertenecía a nuestra sala. Nos auscultaron y nos escucharon durante mucho tiempo. Apareció un tanque de oxígeno. Esto último me sorprendió un poco. ¿Para qué sirve esto? Pregunté. Bueno, tenemos que filtrar un poco por sus pulmones. Porque casi se han bloqueado, dijo el tercer médico, que no era de nuestra sala. Pero dígame, doctor, ¿qué es lo que le ha fascinado de mi espalda, que le preocupa tanto? Es la tercera vez esta mañana que la ha auscultado y la ha cubierto toda con sanguijuelas. Me sentía mucho mejor en comparación con los días anteriores. Y por lo tanto, en mis pensamientos estaba tan lejos de cualquier cosa pesimista, que evidentemente ningún accesorio médico era capaz de hacerme suponer mi verdadera condición. Incluso la aparición de un médico importante y de aspecto extraño me lo expliqué como un cambio en el personal o algo similar, sin sospechar en absoluto que lo habían llamado especialmente para mí, porque mi caso requería un consejo. La última pregunta la hice con un tono tan despreocupado y feliz, que evidentemente ninguno de mis médicos tuvo el valor siquiera de insinuar la catástrofe que se avecinaba. Y, en verdad, ¿cómo se puede decirle a un hombre, lleno de las esperanzas más felices, que tal vez solo le quedan unas pocas horas de vida? Es precisamente ahora cuando debemos auscultarlo, me respondió el médico de manera indeterminada. Pero esta respuesta también la había entendido de la manera que yo deseaba. Y a saber, que ahora, cuando había pasado el clímax, cuando la fuerza de la enfermedad se debilitaba, evidentemente era necesario y más conveniente aplicar todos los medios posibles para eliminar la enfermedad restante y ayudar a restaurar todo lo que había sido afectado por la enfermedad. Recuerdo que aproximadamente a las 4 de la mañana sentí una especie de escalofrío leve y deseando calentarme, me cubrí bien con la manta y me acosté, pero de repente me sentí muy mareado. Llamé al médico asistente, vino, me levantó de la almohada y levantó la bolsa de oxígeno. En algún lugar oí el sonido de una campana y en pocos minutos el médico jefe entró apresuradamente en mi sala y poco después, uno tras otro, ambos médicos nuestros. En otra ocasión, una reunión tan inusual del personal médico y la rapidez con la que se estaba reuniendo, sin duda me habría asombrado y confundido, pero ahora me sentía completamente indiferente a ello, como si no tuviera ninguna relación conmigo.
De repente se produjo un extraño cambio en mi estado de ánimo. Un minuto antes, lleno de optimismo, ahora, aunque veía y entendía perfectamente bien todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, surgió de repente una especie de indiferencia incomprensible, un alejamiento que, como ahora parece, es completamente ajeno a los vivos. Toda mi atención estaba concentrada en mí mismo. Pero aquí también había una cualidad asombrosa y peculiar. Un cierto estado de división en mi interior, me sentía y era consciente de mí mismo con total claridad y certeza, y al mismo tiempo tenía una sensación de tal indiferencia hacia mí mismo, que parecía como si incluso hubiera perdido la capacidad de percibir sensaciones físicas. Por ejemplo, vi cómo el médico extendía su mano y me tomaba el pulso, vi y entendí lo que estaba haciendo, pero no sentí su contacto con mi cuerpo. Vi y entendí que los médicos, después de levantarme, continuaron haciendo algo y se preocupaban por mi espalda, donde evidentemente había comenzado el edema. Pero lo que estaban haciendo, no sentí nada, y esto no porque realmente hubiera perdido la capacidad de percibir estas sensaciones, sino porque esto no me llamó la atención en absoluto, porque habiéndome retirado a algún lugar profundo de mi interior, no escuchaba ni observaba lo que me estaban haciendo. Parecía como si de repente se manifestaran dos seres o esencias en mí. Una, escondida en algún lugar profundo, y esta era la parte principal de mí. La otra, externa y, evidentemente, menos significativa, y ahora parecía como si lo que había unido a estas dos se hubiera agotado o derretido, y estas dos esencias se separaron. La más fuerte de ellas se sentía más vívidamente y con mayor certeza, y la más débil se volvía indiferente. Esta parte o ser más débil era mi cuerpo. Puedo imaginar cómo, quizás incluso hace solo unos días, me habría sorprendido la manifestación en mí de este ser interno hasta entonces desconocido para mí y la comprensión de su superioridad sobre esa otra parte de mí, que según mis creencias anteriores constituía todo el ser de Pan, pero que ahora ni siquiera notaba. Este estado era de lo más asombroso: vivir, ver, oír y entender todo, y al mismo tiempo aparentemente no ver ni entender nada, sentir tal alienación con respecto a todo. Así, por ejemplo, el médico me hace una pregunta, oigo y entiendo lo que me pregunta, pero no respondo, no doy una respuesta, porque siento que no hay razón para que le hable. Y sin embargo, él se preocupa y se preocupa por mí, pero le preocupa esa mitad de mí, que ahora ha perdido todo significado para mí, y con la que siento que no tengo nada que ver. Pero de repente la otra mitad se afirmó, y de una manera tan sorprendente e inusual. De repente me sentí atraído hacia abajo con una fuerza irresistible. Durante los primeros minutos, esta sensación era similar a tener pesos pesados y macizos atados a todos los miembros de mi cuerpo, pero poco después de esto, tal comparación no podía describir justamente mi estado de ánimo. Esta representación de tal atracción ahora parecía comparativamente insignificante. No, aquí estaba actuando una especie de ley de atracción gravitatoria de poder tremendo. Me pareció que no solo yo en su totalidad, sino cada miembro, cada cabello, el tendón más delgado, cada célula de mi cuerpo estaba siendo atraído por separado hacia algún lugar con tal irresistibilidad, como un imán fuerte atrae trozos de metal hacia sí mismo. Y sin embargo, por mucho que haya sido esta sensación, no me impidió pensar y ser consciente de todo, también era consciente de la extrañeza de este fenómeno. Recordaba y era consciente de la realidad. Es decir, que estaba acostado en la cama, que mi sala estaba en el segundo piso, y que debajo de mí había una habitación idéntica, pero al mismo tiempo, según la fuerza de la sensación, estaba seguro de que si debajo de mí no hubiera una, sino 10 habitaciones apiladas una encima de la otra, esto cedería repentinamente ante mí para dejarme pasar. ¿Dónde? En algún lugar más lejos, más profundo en la tierra. Sí, precisamente en la tierra, y quería acostarme en el suelo. Hice un esfuerzo y empecé a revolcarme. Agonía, oí pronunciar esta palabra sobre mí por el médico. Como no hablaba, estando completamente concentrado en mí mismo, y mi mirada expresaba una completa ausencia de afecto con respecto al mundo que me rodeaba, los médicos evidentemente decidieron que estaba en un estado inconsciente y hablaron de mí en voz alta sin restricciones. Pero mientras tanto, no solo entendía excelentemente todo, sino que me era imposible no pensar y observar hasta cierto punto. Agonía, muerte. Pensé, al oír las palabras del médico. ¿Me estoy muriendo realmente? Volviéndome hacia mí mismo, hablé en voz alta, ¿pero cómo?
¿Por qué? No puedo explicarlo. De repente recordé un discurso erudito que trataba sobre la cuestión de si la muerte es o no dolorosa, que leí una vez hace mucho tiempo, y, cerrando los ojos, me examiné con respecto a lo que estaba sucediendo en mí en ese momento. No sentía ningún dolor físico en absoluto, pero indudablemente estaba sufriendo. Me sentía pesado por dentro y cansado. ¿De qué era esto? Sabía de qué enfermedad me estaba muriendo. ¿Cuál era el caso aquí? El edema me estaba asfixiando, o estaba deprimiendo la actividad del corazón y esto me estaba cansando. No lo sé. Tal vez esa era la explicación de mi muerte inminente según las ideas de esa gente, del mundo, que ahora me era tan ajeno y distante. Yo, sin embargo, solo sentía un impulso insuperable hacia algún lugar, una atracción hacia algo de lo que ya he hablado. Y sentí que esta atracción aumentaba a cada momento. Que ya estaba a punto de estar muy cerca. Casi en contacto con ese imán que me atraía. Que si lo tocara, me haría fundirme con él con todo mi cuerpo. Crecer en uno con él de tal manera que ninguna fuerza sería entonces capaz de separarme de él. Y cuanto más fuertemente sentía la proximidad de este momento, más temeroso y deprimido me volvía. Y esto era así porque simultáneamente sentía una resistencia a esto con creciente claridad. Sentía más claramente que yo como un todo no podía unirme, que algo tenía que separarse dentro de mí, y que este algo se alejaba del objeto desconocido de atracción con la misma intensidad que el algo más en mí se esforzaba por él. Fue esta lucha la que me causó cansancio, sufrimiento. Continuará.